fui detenido a golpe de pistola, con una pistola aquí en la sien, por uno de los policías que era habitual. Primero que nada, muchísimas gracias por permitirnos entrar en su casa, en su lugar. Para nosotros es un placer. Nació usted justamente en la misma ciudad en la que nos encontramos ahora, en Jerez de la Frontera. No sé si me podría usted hacer una descripción de su infancia. Es una infancia feliz. Yo siempre he pensado, cuando he tenido la imaginación de una biografía, ¿no? Que no creo que haga nunca, ¿no? Que escriba nunca como tal, que empezaría diciendo: no imagino una infancia más feliz que la que pude tener y tuve en Jerez, en una familia numerosa y en un entorno absolutamente idílico para un niño como es una granja, ¿no? Yo fui un niño granjero. Entonces, como estudiante de Ciencias Políticas, yo entiendo que aquí hay algo bastante importante de señalar, que es esa involucración en la lucha política, ¿no? Sí. Curiosamente, yo creo que no tiene mucho que ver el estar matriculado en una facultad que se llamaba de Ciencias Políticas con el hecho de haber tomado conciencia política y de haber tomado además la decisión de implicarme personalmente, ¿no? Efectivamente, eso ocurre estando en esa situación en la que, bueno, el ambiente represivo era tan evidente que don Manuel Fraga Iribarne, que era uno de los catedráticos de la facultad, daba clases, si yo lo recuerdo, con un policía vigilando la entrada de sus clases, con un policía que era lo que entonces llamábamos los grises, ¿no? Un policía armada, se llamaba policía armada, vestido de gris, ahí estaba, ¿no? Yo fui participando del movimiento asambleario, que entonces era muy importante en la Universidad Española, en la Universidad de Madrid, en la Complutense, que era donde yo estudié, y sobre todo hubo un momento determinante, y es que hay una detención masiva de estudiantes. Creo que recordar que fueron 30 estudiantes que detienen, los detiene el gobierno de Carrero Blanco, y los estudiantes del movimiento estudiantil madrileño respondemos con una medida excepcional, que era una huelga de exámenes. Esto viene a ocurrir por las fechas que estábamos llegando a, pues, junio, más o menos, mayo, junio, y se hace una huelga de exámenes. Dentro de esa huelga de exámenes, yo soy delegado por mis compañeros, elegido para ir a una asamblea de profesores. Y entrando en esa asamblea de profesores, a la que no teníamos derecho a asistir, pero yo intenté entrar porque iba con el mandato de mis compañeros, iba con esa fuerza moral, pues fui detenido a golpe de pistola, con una pistola aquí en la sien, por uno de los policías que era habitual en la zona y que visitaba mucho esa oficina policial de la propia facultad, que se llamaba Antonio González Pacheco, conocido en el argot estudiantil como Billy el Niño. Y bueno, a partir de ahí empieza una experiencia fortísima, y es ser golpeado, llevado a la Dirección General de Seguridad, donde ahora está la sede del Gobierno de la Comunidad, ¿no? en la Puerta del Sol. Ser detenido durante el tiempo máximo que permitía la ley, que eran 72 horas, ser intensamente golpeado, no torturado, que es una diferencia que luego, si quieres, comentamos, porque otros compañeros detenidos más o menos en la misma época sí fueron torturados. Yo fui golpeado muy fuertemente. Yo fui accediendo de una forma paulatina, ¿no?, a una conciencia política, y me di cuenta en un momento determinado de que no bastaba con tener conciencia, sino que había que
aplicarlo a la realidad y tratar de hacer algo, ¿no? Y eso me hizo implicarme activamente, ¿eh? Y eso comportaba riesgos, como el que corrí, y me detuvieron y me hicieron pasar por un juicio del Tribunal de Orden Público y situarme ante la tesitura de decir, bueno, ¿y ahora qué? 5 años, bueno, se pide recurso y se reduce posteriormente, ¿no? Se reduce la pena, pero la expectativa era tener 5 años de cárcel teniendo 20 años, empezando la vida, ¿no? Con la muerte de Franco llega inmediatamente el primer indulto que da el rey Juan Carlos I, al que me puedo acoger, ¿eh? Yo recuerdo entonces un momento también es de esos que se quedan como fotografías fijas, ¿no?, en tu memoria, que es cuando yo voy con mi carné del ACNUR a la Embajada Española a decir, quiero regresar a mi país, ¿no? Quiero mi pasaporte español. Previamente había visitado muchas veces de otra manera la Embajada Española, en manifestaciones que yo recuerdo como las más fuertes manifestaciones, más que las que viví en Madrid, con la policía detrás, con los grises detrás, la impresionante manifestación repetida contra los últimos asesinatos, ejecuciones del franquismo, fue muy, muy determinante de esa etapa de mi presencia en Ginebra, ¿no? De modo que en esa visita última se me quedó, ¿no? Aquí tienen mi carnet del ACNUR y quiero mi pasaporte. De hecho, siempre me ha dado pena no conservar el carnet del ACNUR, ¿no? Mientras se resuelve lo del indulto, yo vine a Jerez y estábamos en este tiempo, ¿no?, de Navidad o pre-navideño, ¿no? Y entonces fue precioso recuperar eso, recuperar el contacto con amigos, incluso con algún amor que había quedado aquí en el territorio. Fue precioso. ¿Cómo se describe esa sensación? ¿Se puede articular con palabras? Sí, es como recuperar la conexión con tu raíz. Es que el sentimiento del exilio solo se puede... yo creo que solo lo puede contar si lo has vivido. Es decir, que tú estás en un lugar y no puedes regresar al lugar donde quisieras estar, ¿no? Y estás por una razón de fuerza, no por un hecho... ni voluntario ni fortuito, ¿no?, sino por una fuerza mayor que es un régimen que impide que tú puedas expresarte en libertad, ¿no? Pues no sé cómo se articula la vida de Paco Lobatón después, una vez hace el servicio militar obligatorio. Bueno, no es tan fácil lo de la mili, porque después del campamento tengo que elegir un lugar de destino, tenías que elegir un lugar de destino. Y yo pongo en último lugar Sevilla, y en último lugar Sevilla. Y entonces me mandan a Sevilla. Quiero decir, en ese ejército no trataba de complacerte, sino decir, bueno. Y estando en Sevilla me llevan a una compañía, que era la compañía era el cuerpo de ingenieros, la compañía de radio. ¿Por qué me llevan ahí? Porque ahí el capitán era el responsable del SIM, que hoy para nosotros SIM actualmente es la tarjeta SIM, ¿no? Pero la sigla SIM... Servicio de Información Militar. Servicio de Información Militar, que era donde se iba a controlar a alguien que tenía un expediente como el que tenía yo, ¿no? Y efectivamente se controló y se controló mucho, y el capitán Blanco, me acuerdo que se apellidaba, no sé si vive todavía, en las reuniones de formación intentó, digamos, ganarme un poco a su causa, en que yo le hiciera locuciones para las charlas formativas. Las charlas formativas eran de un franquismo rotundo, y yo recuerdo haberle dicho, mi capitán, si es una orden, yo estoy a sus órdenes, pero si no, le ruego que me dispense de hacer esto, ¿no?
hice una expresión del tipo de, por unas maniobras en las que faltaba no sé qué material, se me trata de responsabilizar, y dije, yo no soy el responsable, yo solo soy un soldado. Esa expresión fue inmediatamente penalizada como desacato y pasé al calabozo. Estuve más tiempo en el calabozo del que había estado en Carabanchel. Y a diferencia de lo que pasaba en Carabanchel, donde teníamos organizada la vida cotidiana mediante, bueno, una puesta en común de todo lo que las familias aportaban, allí estabas vigilado porque el calabozo estaba en el cuerpo de guardia, y entonces si querías ir, hacer pipí se hacía en un cuarto del propio calabozo, en un cubo, que luego había que vaciar cuando llegaba al tope. Y si tenías otra necesidad mayor, te acompañaba uno de tus compañeros de la propia compañía, pero con el CEDME al hombro, hasta que hicieras tus necesidades. Si te visitaba mi chica de entonces, ¿no? Te acompañaba, o sea, te vigilaba un compañero. Es decir, fue duro. Estando en el calabozo, Sí. hay un día que es el día en que se legaliza, Adolfo Suárez decide legalizar al Partido Comunista. Sí. Pues ese día yo estaba en el calabozo y escucho cómo el oficial de guardia manda formar la guardia. Y escucho la arenga que hace una vez que ha formado la guardia, donde dice explícitamente que se acaba de producir este hecho, que puede haber un riesgo de manifestaciones y que si se diera el caso y algún revoltoso, porque no dice revolucionario, intenta acceder al cuartel, la guardia está para defenderlo con todo lo que hiciera falta. Estaba dando órdenes de disparar a los revoltosos, o sea, increíble. Eso lo escuché yo, no me lo han contado. Usted era un revoltoso dentro. Yo era un revoltoso, pero ya recogido. Pero aún así. Dentro. No pasó nada. Todo eso en conjunto, porque a este le pregunté por una acción en concreto, lo de Billy Niño, pero todo esto en conjunto, ¿cómo forma al Paco Lobatón que conocemos hoy? ¿Qué resquicios quedan de aquella etapa? Bueno, pues yo creo que lo que queda es alguien que ha luchado por algo en lo que creía, es decir, una actitud ante la vida, ¿no? Una determinación de hacerlo de manera activa, ¿no? De hecho, en mi etapa, digamos, más filosófica, hay un momento en que yo tuve un poco la vocación, si se puede llamar así, ¿no? O la ensoñación de poder dedicarme a escribir, ¿no? Pero tomé la determinación de escribir la vida haciendo, no escribiendo, ¿no? Enrique Sopena, este maravilloso compañero que bueno, se nos ha ido hace poco, pensó de repente, él era un analista político formidable, ¿no? Y de repente, Partido Andalucista en el Parlamento de Cataluña, recién constituido, primer Parlamento autonómico, y un tipo andaluz que viene de Sevilla y que aterriza como jefe de informativo en Cadena Catalana, propiedad de la familia Arrat. Lerrouxismo. No sé si has oído hablar de la figura de Lerroux. Es una figura histórica que tiene que ver con un intento de que desde el Estado más centralista se controlan las autonomías, diríamos hoy, ¿no? Bueno, luego pasando el tiempo, nos reímos mucho, ¿no?, de aquella percepción suya, porque no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con una peripecia personal por la que yo resulta que me enamoro de una señora que va a ser la madre de mis hijos y me voy a trabajar a Cataluña y termino, después de ser rechazado por Rojo en la SER, termino incorporándome a la cadena Rato. Vamos a hablar del 23. Esto hay que hablar. Vivimos una circunstancia increíble en la que, bueno, el propietario de la emisora era un señor muy de derecha, ¿no?
y ya nos había dicho, con motivo de las elecciones en Cataluña, que teníamos que apoyar a los suyos, que eran no solo la gente de entonces Alianza Popular, sino incluso Fuerza Nueva. Con lo cual, imagínate cómo estaba. Yo en un momento dado le dije a Enrique, creo que me van a despedir de un momento a otro, porque yo no puedo suscribir esto que nos pide el dueño. Pero el hijo, que era el presidente, me dio y me dijo, Lobatón, usted y yo tenemos un acuerdo profesional, y ese acuerdo tiene como base un documento que es la Constitución española. Esa es su guía. Y dije, bueno, pues maravilloso, ¿no? Y siempre me entendí muy bien con Ramón, con don Ramón. ¿El 23F sintió que la dictadura regresaba y que todo lo que había realizado hasta el momento se podía venir abajo? Sí, sí. Yo tuve un sentimiento de quiebra, de riesgo inminente. Y lo tuve porque en el espacio en el que trabajábamos, por ejemplo, el director de la emisora, lo supe después, ya tenía preparado las marchas militares. Bueno, nos encontramos ahora en el Palacio de Villavicencio para comenzar la segunda etapa de la entrevista, ¿no? Digamos con un toque más personal, pero mientras usted está en Radio Nacional le llega, ¿no?, la oportunidad de volver a televisión. Había entrevistado para mi programa de la radio a Ernesto Sáez de Burbuaga, que es quien inició quién sabe dónde en la 2, ¿no? Había ido también en la 2, que por eso decidió la dirección de televisión, Ramón Colón, que era el momento de pasarla a la primera cadena, ¿no? ¿Cómo llega usted a sustituirle? No fue una sustitución porque fue un cambio de todo el equipo, y el nuevo equipo, dirigido por Juan Jesús Ortiz, un realizador al que yo había conocido de mi etapa de informativos. Con él hice algún informe semanal que tuve la suerte de que fuera premiado. Y de esa etapa le conocía, y él, cuando supo que yo estaba por ahí, me vino a proponer. Puedo decir, creo que con absoluta certeza, que yo fui seguramente la última opción. que hubo otros candidatos dentro de la casa, candidatos, no, que yo sepa, no hubo candidata, pero varios otros candidatos sí que hubo. Y creo que yo fui como la última de las opciones, ¿no? Y cuando me la plantearon, dije lo que se suele decir, ¿no?, un poquito por dignidad, o déjame que me lo piense un poco, pero me lo pensé un poco solo, ¿eh? Enseguida di mi conformidad y empecé a trabajar. Le voy a pedir, ya que estamos muy dentro de quién sabe dónde, que se ubique a sí mismo durante aquellos años en los que presentaba el programa y me intente explicar, como me respondería el Paco Lobatón de entonces, cómo se dirige un programa que está basado directamente durante todo el programa en un contenido tan delicado como son las desapariciones de las personas, sin caer en el sensacionalismo. Yo fui aprendiendo. Creo que aprendí de la mirada de las familias, del testimonio de la familia. Yo venía de escuchar declaraciones de los políticos, de los más altos responsables de la vida política española, y de repente me encuentro con gente corriente, esto que uno de los presidentes americanos llamaba la gente corriente, ¿no? Ordinary people, ¿no? Y eran relatos, testimonios tan verdaderos, tan cargados de un mensaje que no podías ignorar, ¿no?, con toda la carga que tenía, que a mí eso me fue enseñando cosas, ¿no? Y también me lo enseñó el que, llegado un momento, el programa
adquiere una notoriedad impresionante, una audiencia. Yo recuerdo que en la redacción que teníamos había una caja de cartón enorme, rebosando de cartas, porque estamos hablando del año 1992. Increíblemente parece que ya estábamos ahí en la era de Internet, pero todavía no, todavía faltaría 2 décadas, creo, ¿no?, para llegar a esa era. Y prevalecía la comunicación por teléfono, línea fija o las cartas. Entonces, las cartas eran inmensas, el desbordamiento era enorme. El éxito del programa sorprendió a todo el mundo, incluida la dirección de Televisión Española. Y hubo algún productor ejecutivo, no de la plantilla de Televisión Española, era un productor que había llegado a hacerse cargo del programa, cuyo nombre prefiero ni siquiera recordar, que tuvo la tentación de ir un poco más allá todavía. Esto siempre me ha dejado con mucha perplejidad, ¿no? Que haya quien no sea capaz de asumir un nivel de resultado ya espléndido y quiere ir más allá. Y de repente hay un día en que me colocan en el plató. Yo venía, como he dicho, de la radio, ¿no? Y en ese mismo día hubo 2 barbaridades. Una, colocarme a Octavio Acebes, y otra, a un menor de nombre, lo puedo decir porque ahora será una persona mayor, Aitor Fernández, que buscaba a su padre, menor de edad, un chico de 13 años, 12, 13 años. Termina el programa y yo presenté mi dimisión. Dije, esto que habéis hecho, porque yo no pude, digamos, no atender mi trabajo, que era presentar el programa, pero esto que habéis hecho rebasa todo lo aceptable, todos los límites, de modo que presento mi dimisión, ¿no? Sí. Enseguida me dijeron que se me había subido el programa a la cabeza, el éxito a la cabeza. Dije, no, es todo lo contrario. Yo sé lo que me estoy jugando, pero yo no puedo seguir en estas condiciones, ¿no? Porque yo lo que le dije a ese productor ejecutivo fue, el día que un adivino resuelva una desaparición, ese día lo traemos al programa con alfombra roja y banda de música. Mientras tanto, a 1000 kilómetros de distancia. Es decir, para mí era algo evidente que no se podía tomar a broma lo que yo ya había descubierto que era una realidad doliente y una situación extremadamente sensible y delicada, lo que Serrat llamaría en alguna de sus canciones un material sensible, ¿no? En 1998 usted pide una pausa, ¿no? Y se marcha a otros quehaceres. ¿Pensó en regresar después? Es que yo no me marché a otros quehaceres. Yo pedí una pausa, y además por un motivo muy claro. Cuando uno lleva 2 trienios, ¿no?, como se diría en el lenguaje, haciendo el mismo trabajo, cuando ha visto formarse parejas, romperse parejas, compañeros que fallecieron inopinadamente, en fin, había todo un historial, éramos un colectivo humano, y aunque todos sabíamos que cada caso era distinto a los demás, ese riesgo de rutina a mí me alarmó un poco y me pareció importante pedir una parada técnica, ¿eh? Sí. Yo no pedí que el programa terminase, sino una parada técnica, porque haciendo una parada era más fácil concebir una cierta renovación de equipo, una renovación que en parte habíamos hecho incluso escénica, de hacer una reflexión y una renovación. Pero no hubo renovación. No hubo renovación. ¿Por qué? Nunca me dijeron por qué. ¿Por qué no podía volver al programa? Porque en su última etapa ya no tenía las audiencias multimillonarias, pero seguía siendo líder. Con lo cual, recuerdo un responsable de la producción de Televisión Española que en una visita a la redacción me dijo, Paco, no sé si lo sabes, pero te lo digo como productor de esta casa, estáis haciendo el programa más rentable, no de esta televisión, de todas las televisiones, de todas las cadenas que hay, porque hay que recordar
que ya para entonces habían entrado en funcionamiento las privadas, ¿no? Cuando yo, de una forma tenaz, persistente y seguramente hasta apabullante para algún responsable de la dirección de la casa, volví a llamar diciendo: estoy listo para empezar una nueva etapa del programa. Y de hecho, en mis archivos tengo propuestas de renovación con innovaciones, etcétera, que jamás fueron atendidas. ¿Por qué? Hasta que hay un momento en 2015 en que el entonces director general, después de haber considerado que casi estábamos a punto de retornar, me hace una llamada a mi teléfono personal y me dice: te tengo que decir que, esa fue su expresión, la fábrica no me da el visto bueno y no se va a hacer el programa, Paco, así que tú verás. Y en ese momento, era 2015, yo tomé la decisión de que no podíamos dejar al colectivo de las familias que habían ido convirtiéndose en parte, ¿no?, del entramado mismo de nuestro trabajo sin alguna herramienta, ¿no? Ahí tomé la decisión de poner en marcha la fundación Quién sabe dónde Global.